Ahí sí. Súper. Ya, perfecto. Sí, le dejo entonces el auditorio virtual, Doc. Ya, súper. Ya. Todo suyo. Bueno, vamos a hablar de este tema que es un gran tema. Son muchas patologías y en el fondo la primera diapositiva es este camino, ya que es un camino que no es muy pavimentado, en donde la verdad que nos va a costar mucho, probablemente en algunos casos, llegar a un diagnóstico certero o vamos a tener muchas rutas, ¿de acuerdo? Así que eso es lo primero que hay que tener en consideración. Muchas veces nuestros pacientes no van a tener mucha suerte y van hasta fallecer, y otros pacientes sí lo vamos a lograr sacar adelante, que son por suerte la mayoría. ¿Ya? Con respecto a la epidemiología y la importancia de este tema, es que representa aproximadamente 7,6 millones de visitas anuales a los servicios de urgencia en Estados Unidos, y los pacientes se presentan con un espectro de signos y síntomas que reflejan múltiples posibles etiologías de dolor torácico. Y les traigo varios casos clínicos reales que nos ha tocado atender, ¿ya? Más adelante. La primera prioridad es diferenciar los dolores que van a presentar una amenaza vital en un primer momento. Entonces, lo primero es distinguir, en el fondo, qué pacientes van a tener patologías malignas y van a presentar una mortalidad elevada, ¿ya? Con respecto a las benignas y a las que son, que podrían presentarse como benignas, pero pueden tener un curso o una evolución desfavorable. Entonces, en una primera instancia, probablemente no tengamos la posibilidad de sacar una anamnesis o un examen físico tan acucioso y tengamos que hacer una evaluación primaria con el ABCDE y el ultrasonido, ¿ya? Si tenemos la posibilidad de hacer una anamnesis en una primera instancia, acordarnos de la semiología del doctor Goich, ¿no es cierto? ¿Ya? En donde nos dice cuáles son las características generales del dolor, y nosotros, en el fondo, con esto nos vamos a enfocar hacia cuál va a ser nuestro posible diagnóstico, ¿ya? Y es importante la ubicación e irradiación del dolor, el tipo del carácter, la intensidad, el comienzo de la evolución, los factores que lo modifican, la actitud del enfermo y los síntomas acompañantes, aunque en algunas oportunidades, ¿ya? Probablemente se presenta un paciente completamente distinto. Entonces, vamos primero a hablar de las patologías que son malignas y que tenemos que tener muy presentes en nuestro enfrentamiento con el paciente, ¿ya? Y que o pueden provocar una amenaza vital real, inmediata, ¿ya? Y esas son, en el fondo, el síndrome coronario agudo, la disección aórtica o el síndrome aórtico, el TEP, el neumotórax a tensión, el taponamiento pericárdico y la mediastinitis, ya que se puede dar por distintas causas. Dentro del síndrome coronario agudo, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, en realidad hablamos de tres enfermedades: de la angina inestable, del IAM sin supra y del IAM con supra, que van a hablar el doctor Eliares con el doctor Potov más adelante en detalle, así que aquí no nos vamos a detener mucho. Tiene una imagen de una arteria a su izquierda, una arteria que está completamente permeable versus otra que está con una placa de ateroma, ¿ya? Entonces, esa es la típica imagen del néter, ¿no es cierto? ¿Ya? En donde aquí hablamos de las causas del posible síndrome coronario, que son el accidente de placa, la disfunción microvascular, la disfunción endotelial, la angina vasospástica y los puentes miocárdicos, y la localización típica del infarto al miocardio. Tener en cuenta también las presentaciones atípicas que no son tan infrecuentes, principalmente en pacientes diabéticos o pacientes añosos, como el dolor epigástrico o el dolor en el brazo derecho, dolor dorsal, ¿ya? O simplemente la disnea. Este es un paciente que nos llegó derivado de un SAR, y ustedes pueden ver este electro, ¿no es cierto?, que muestra a grandes rasgos, ya, porque no hay mucho tiempo para detenernos a hablar del electro en particular, pero ustedes pueden ver un supra de nivel claro y unas Q patológicas en B1, B2, B3, B4 y incluso en B5, ¿ya?
este fue el electro que le tomamos nosotros en el hospital, ¿ya? Que lógicamente llegó por dolor torácico, que se mantienen las anormalidades electrocardiográficas. Ahí tenemos, en el fondo, la angiografía, que en este caso se le hizo al doctor Escobar, que estaba de turno ese día. Y ustedes pueden ver ahí en el tercio proximal cómo hay una oclusión. Después de la trombolisis, aparentemente reperfundió un poco este paciente. Y ahí ustedes pueden ver la coronariografía después de haberle pasado, después de pasarle la guía, ¿no es cierto? Y el stent. Otra patología maligna, ¿no es cierto? Y que tenemos que tener muy presente es el síndrome aórtico agudo, ¿ya? Es poco común, pero el diagnóstico rápido es imprescindible y que con frecuencia es necesario un procedimiento quirúrgico de urgencia, principalmente en las tipo A, ¿ya? Ahí tenemos las distintas patologías que engloban el síndrome aórtico agudo, ¿ya? A su izquierda tenemos la disección aórtica, al medio el hematoma intramural y ahí la úlcera penetrante, ¿de acuerdo? Y ahí los distintos porcentajes con los cuales encontramos estas patologías, un 80% la disección aórtica, un 15% el hematoma intramural y un 5% la úlcera penetrante, ¿ya? Aquí tenemos cómo pueden evolucionar estas patologías, el hematoma intramural a una úlcera aórtica penetrante y esta a su vez a una disección aórtica, o directamente el hematoma intramural evolucionar a una disección aórtica, ¿ya? Ahí tenemos la incidencia que tiene una tasa de 3 a 4 casos por 100.000 personas año y se asocia con una alta mortalidad. Y en realidad, la verdad que si ustedes trabajan en un hospital periférico, no van a ver muy seguido y más bien infrecuente, pero nosotros en un hospital terciario, la verdad que sí vemos con frecuencia esta patología. Las tasas reportadas son probablemente subestimadas de la verdadera incidencia del síndrome aórtico debido a las dificultades en el diagnóstico y muchas veces se da como un diagnóstico anatomopatológico, ¿ya? Y la incidencia parece haber aumentado con el tiempo, principalmente por los factores de riesgo, principalmente la hipertensión arterial y la edad. Tienen ustedes una radiografía en donde se muestra donde tienen que ir a medir para ver si hay ensanchamiento o no hay ensanchamiento mediastínico, ¿no es cierto? Desde la línea media hacia la izquierda, hacia el botón aórtico, o midiendo el mediastino completamente, ya siendo menor a 8, ¿de acuerdo? Este es un paciente que nos llegó a la urgencia y si ustedes ven la radiografía, la verdad que parece aparentemente normal, ¿ya? Pero si ustedes le hacen un acercamiento, ustedes ven ahí una separación en las capas en el arco aórtico. ¿Ya? Aparentemente esto eh, puede ser una disección aórtica. Esta otra paciente que nos llegó en el turno pasado y la vimos con el doctor Olivares, nos llegó a las 3 de la mañana, una paciente que la verdad que no presentaba dolor torácico, más bien presentaba un cuadro de dolor abdominal bajo, ¿ya? Tenía este electro que tenía apariencia de ser coronario, ya ustedes pueden ver principalmente en pared inferior como hay infradesniveles, ¿no es cierto? Y también en pared lateral, y la metimos con el doctor Olivares. Bueno, el doctor Olivares la estudió en hemodinamia en el quinto piso y ahí le hizo la coronariografía y después se le hizo un eco suprasternal y ustedes pueden ver ahí un flap de disección en esta zona, lo más blanquito que se observa ahí. Luego de eso se bajó la paciente a escáner y esto es lo que pudimos observar en el escáner. Ahí está, ustedes pueden ver el rasgo de disección y aquí en el fondo la separación de la aorta, ustedes ven cómo sigue bajando, ahí se separa a las renales, se sigue rajando la aorta y ahí la separación a las ilíacas y continúa el rasgo de disección. Ahí ustedes pueden ver ya en dos imágenes cómo se ve el rasgo de disección en la aorta ascendente
en esta zona acá, y ahí un corte coronal, pueden apreciar el rasgo de disección. Ya. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es si sospechamos estas patologías, tenemos que hacer un manejo agresivo, ¿ya? Y eso significa reducir la presión sistólica bajo 120 y disminuir la frecuencia cardíaca alrededor de 60 por minuto, ¿ya? Además, estos pacientes hay que tratarlos con dolor, o sea, hay que tratarlos con opiáceos para el dolor, porque en general el dolor es muy intenso, ¿ya? Y hoy, dando una vuelta en la urgencia, en el reanimador, vi a este paciente, ¿ya? Que está con una disección aórtica, y ustedes pueden ver con las cifras tensionales que llegó, 213, 120, ¿ya? Y acá ya se le están pasando, ahí tiene una bomba de fentanil y una bomba de nitroglicerina, no respondió a la VIC de la betalol de este paciente. Con respecto al TEP, la verdad que también va a ser muy somero porque van a tener una clase específica de TEP con el doctor Rivas, ¿ya? Y solo hablarles que es una obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas, puede ser por varias causas, trombos, tumores, aire o grasa. La presentación clínica es muy variable, es muy anodina y a menudo no es específica como para hacer el diagnóstico tan fácilmente, ¿ya? Se puede presentar con dolor pleurítico y dificultad respiratoria, y también es potencialmente fatal. Ahí están los factores de riesgo del TEP. Y con respecto al diagnóstico, la verdad que prima el cuadro clínico, ¿ya? Y aquí vienen los scores, ¿no es cierto? Si hay baja probabilidad en el score de Wells de tener un TEP, uno va a solicitar un dímero D, y este hay que ajustarlo sobre los 50 años, hay que multiplicar el valor por 10, ¿ya? Y eso va a depender de cada laboratorio en qué unidad de medida lo tenga. Si es de moderado o alto riesgo, hay que solicitar un ANGETAC directamente. El tratamiento es también el hacer una ABC si es que el paciente está inestable, y iniciar anticoagulación o tratamiento percutáneo. Ahí ustedes pueden ver, fíjense los trombos cómo están dando vuelta. Y a su izquierda, a su derecha, ustedes pueden ver que no se llena el contraste, y ahí tiene un tremendo trombo arterial. Otra patología que es de riesgo vital es el neumotórax a tensión. Y también la clínica es disnea, dolor torácico, taquicardia, incurgitación yugular, diaforesis, hipotensión, timpanismo y disminución del movimiento pulmonar, y un tórax abombado, ¿ya? Y ya antes lo que se hacía era en el fondo con un trocar, con una gránula 14, en el segundo espacio, en la línea media clavicular, ir a descomprimir ese neumotórax a tensión. Pero los recientes estudios ya han encontrado que es más factible irse al quinto espacio intercostal en la línea externa anterior o media, porque es un espacio que es más abordable, ¿ya? Es más delgado. Y con el trocar 14 habitual, la verdad que la mayoría de veces no vamos a llegar por el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿ya? Lo que sí podemos lograr por el quinto espacio con una mayor probabilidad. ¿Ya? Y ustedes tienen un neumotórax, atención derecho, fíjense cómo se va tráquea, corazón, pulmón, está absolutamente colapsado. Aquí tenemos otro caso de una neumotensión, fíjense ustedes, lleno de aire. Otro caso de un neumotensión, este ocurrió en la UTI COVID. Eh, Fíjense ustedes, muy parecida a la radiografía que les mostré anteriormente. Este es con un equipo portátil, ¿ya? Previamente a este paciente se le había hecho un eco pulmonar, en donde ya habíamos pensado que podía tener un neumotórax a tensión, y ya habíamos solicitado el tubo pleural y la trampa de agua para poder drenarlo, ¿ya? Fíjense ustedes en el ventilador mecánico, cómo las presiones, fíjense cómo las presiones se elevan,
y aumenta el componente restrictivo versus el componente elástico. Miren, fíjense ustedes las presiones de vía aérea que tiene este paciente. Una presión inspiratoria de 40, una presión plató de 31, ¿ya? Y una compliance baja, 12. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de esto? El tratamiento temporal, como les decía, es un trocar en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior o media, pero el tratamiento definitivo es ir a abordarlo rápidamente. De aquí vemos una demostración de cómo se hace. ¿Ya? Un bisturí, un cortacartón, le pueden tirar alcohol, povidona, clorexidina para asepsia de la zona, ¿ya? Ubican a la altura de la areola, generalmente se ubica el quinto espacio intercostal, hacen una disección pensando en el tamaño del tubo. En general los neumos se les coloca un tubo de número 24, ¿ya? Para cuando hay hemotórax hay que colocarle un tubo 28 o un tubo 32. En este caso está disecando, ¿no es cierto? Ustedes pueden disecar con una tijera de disección, con un porta, con una Kelly, con lo que tengan a mano, ¿ya? Tienen que entrar a cavidad pleural, meter el dedo y después de eso introducir el tubo, ¿ya? En este caso lo hizo el doctor Godoy, ahí está la trampa de agua, ¿no es cierto? Que va al paciente y ahí nosotros le colocamos un filtro, un HMF por este paciente tiene COVID positivo. Y ahí tienen el ventilador post-tubo, fíjense cómo bajaron las presiones de vía aérea, tiene una presión inspiratoria de 30, le bajó la presión plató, le aumentó la compliance, ¿ya? Mejoró la saturación, mejoró la presión arterial, ya no estaba hipotenso, eso, ¿ya? Respecto al taponamiento cardíaco, es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica que está bajo presión, lo cual dificulta la diástole cardíaca principalmente. Hay una restricción de llenado, primero el ventrículo derecho, y la verdad que se necesita muy poco líquido para producirlo. Y la verdad que más que la cantidad de líquido, es importante la velocidad de instauración de este mismo. ¿Ya? Ahí tiene las causas: idiopática, infecciosa, no infecciosa, y a su derecha hay una imagen de cómo este líquido, ¿ya? Comprime las cavidades cardíacas, ¿ya? La clínica clásica, triada de Beck, hipotensión, incurgitación yugular, ruido cardíaco apagado, taquicardia sinusal, electrocardiograma con bajo voltaje y alternancia eléctrica, radiografía de tórax con silueta cardíaca agrandada, con campos pulmonares claros y la eco. ¿Cuál es el tratamiento? En el fondo, la pericardiocentesis, que puede ser percutáneo, puede ser por drenaje quirúrgico. Nosotros lo hacemos en la urgencia con un set de catéter venoso central, en donde bajo el sifoide idealmente bajo visión ecográfica, vemos cómo entra el trocar a la cavidad pericárdica. Ahí tienen ustedes un electro, ustedes ven los QRS, como hay unos más altos, otros más bajos, que eso es la alternancia eléctrica. Tiene una radiografía tórax con un abombamiento importante del pericardio y una ecografía en donde se ve derrame pericárdico. Otra patología importante es la mediastinitis, que es la inflamación o infección del tejido conectivo que rodea la estructura mediastínica, y la causa más frecuente es postoperatoria, seguida de la perforación esofágica y necrotizante descendente, ya sea por un foco dental o por lo que se produce cuando se producen náuseas, que es un síndrome de Borjae, ¿ya? El diagnóstico es por dolor torácico, fiebre, compromiso del estado general, y el diagnóstico lo da finalmente el escáner. El tratamiento es antibiótico y cirugía. Aquí tenemos un paciente, si ustedes se fijan, que llegó porque comentaba el que se había atorado con un hueso de pollo, ¿ya? Consultó en varias oportunidades y como no había signos de gravedad, había sido enviado a la casa.
Y ustedes si se fijan en el mediastino, fíjense el mediastino anterior completo, cómo se ven este tejido inflamatorio, ¿ya? Y aquí tenemos el escáner del paciente. Fíjense principalmente el mediastino anterior. Ya. Eso principalmente con las patologías que uno debe reconocer como de amenaza o de riesgo vital o que son malignas y que hay que tratarlas con urgencia, ¿ya? Hay otras patologías que pueden presentarse como benignas en una primera instancia, pero la verdad que igual pueden transformarse en un problema serio, ¿ya? Aquí tenemos la ecografía de un paciente que ingresó por dolor torácico y con antecedente de una insuficiencia cardíaca, y fíjense el corazón cómo apenas se mueve, ¿ya? Esa es una visión, es un eje parasternal largo, y aquí ustedes tienen un 4 cámaras donde pueden observar en el ventrículo izquierdo, fíjense ustedes, con una fracción de eyección muy limitada. ¿Ya? Este otro paciente, ya, que llegó con una taquiarritmia, con una fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ya, está aproximadamente 160 por minuto, y ahí está nuestro becado cardiovirtiendo esa arritmia, ¿ya? Y aquí tenemos el postcardioversión. Ustedes pueden ver ritmo sinusal, 82 por minuto. Otro paciente que consultó también por dolor torácico y esta imagen que es un bloqueo auriculoventricular completo. Ustedes pueden ver el monitor. ¿Ya? Y ahí estamos con el doctor Vega instalando una sonda marcapaso, ¿ya? Que es un tratamiento transitorio, ¿ya? Al igual que si ustedes tienen en un periférico esto, tienen que colocarle los parches marcapaso hasta que se decida si tiene este paciente indicación o no de un marcapaso definitivo. ¿Ya? Otro paciente, en este caso nos llegó este paciente que estaba arriba, trabajando arriba de un tractor, ¿ya? Se cayó y le pasó una sembradora encima, ¿de acuerdo? Fíjense la respiración, cómo tiene la respiración paradojal, infla el abdomen, hunde el tórax. Aquí otra imagen del mismo paciente, ya con tubo pleural. ¿Ya? Y ustedes pueden ver el escáner, un corte coronal con el tubo ya puesto, tremendo neumotórax, contusiones pulmonares, enfisema subcutáneo, etcétera. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver por qué respiraba así el paciente. Fíjense el tórax volante que tenía, fíjense la cantidad de fracturas costales que tenía el paciente. Ya. Y ahora vamos a ver las patologías, finalmente vamos a ver las patologías benignas, supuestamente, pero eh, algunas veces también se transforman en patologías malignas, ¿ya? Y estas tenemos varios grupos, las podemos clasificar en pulmonares, gastrointestinales, musculoesqueléticas, psiquiátricas y otras, ¿ya? Con respecto a los pulmonares tenemos el neumotórax espontáneo, ¿de acuerdo? Las neumonias, y las neumonias, ustedes saben que estos pacientes pueden llegar con shock séptico y no ser tan benignas en algunas oportunidades, ¿ya? Ahí tenemos una radiografía AP de un paciente con una neumonía por COVID, y ahí tenemos el escáner del mismo paciente. Ustedes pueden ver, ya tienen que estar familiarizados con esto, yo creo, mucho vidrio esmerilado, algunos signos de condensación y fibrosis también ya. El paciente lleva varios días de evolución. Otra
las neoplasias, el asma, el ébola exacerbado, atelectasia, pleuritis, ¿ya? Aquí tenemos otro paciente con metástasis, con tumores pulmonares múltiples, y ahí tenemos el TAC de abdomen, donde ustedes pueden ver varias imágenes neoplásicas en el hígado, ¿ya? O sea, metastásico. Otra señora que nos llegó consultando también por dificultad respiratoria, dolor torácico y un antecedente de asma de difícil manejo. Ustedes pueden ver cómo respira la paciente, afirmándose de la camilla, con mucha dificultad respiratoria. Pero esta paciente llegó en general saturando bien y no tan polimneica, pero sí con gran dificultad respiratoria, como ustedes pueden ver. Y ahí nos estamos preparando para intubar a la paciente. La paciente la intubó el doctor Vega con la doctora Curigual. ¿Ya? Otro paciente que presentaba una telectasia masiva del lóbulo superior derecho. Y tenemos otras, como las gastrointestinales, la rotura esofágica, aquí ya mostramos un caso, ¿no es cierto? En la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay que tener en consideración también las pancreatitis graves, ya que evolucionan con derrame pleural, también pueden presentarse con dolor torácico. ¿Ya? Esofagitis eosinofílica, esqueléticas, que son las más frecuentes habitualmente, el síndrome Tietze, el síndrome esternal, la cifoidalgia, la subluxación esternoclavicular, síndrome de pared torácica posterior, enfermedades reumáticas, fracturas costales, fibromialgias, traumas, en el fondo, múltiples patologías y múltiples diagnósticos diferenciales de este síndrome. Psiquiátricas como los ataques de pánico, la depresión, la somatización, el trastorno facticio. Recordar que los pacientes psiquiátricos se enferman igual que los pacientes normales, así que ahí se nos pueden pasar algunos diagnósticos por pensar que el paciente está somatizando o tiene una crisis de pánico. Ojo con eso. ¿Ya? Ahí tenemos otras, el consumo de cocaína, el herpes zóster, etcétera. Y aquí un estudio que en el fondo muestra, porque ustedes me dirán, bueno, pues yo tengo electro nomás, o tengo laboratorio, pero no tengo escáner en mi centro. Y este estudio lo que hice es que pretendía hacer un triple rollout con, en el fondo, patología coronaria, tromboembolismo pulmonar y sección aórtica. O sea, pedirle, como les digo a los pacientes, si yo de un dolor torácico no traumático, yo le solicitaba un angiotac de entrada. Y la verdad que tiene muy poco rendimiento porque en el fondo menos del 1% de esos pacientes va a presentar esas patologías y voy a tener el personal ocupado, llevando al paciente escáner, eh, voy a someterlo a medio contraste al paciente. Entonces, tiene muy poco rendimiento en un dolor indiferenciado no traumático. ¿Ya? Sí tiene rendimiento cuando yo sospecho efectivamente ese tipo de patología, ¿ya? Pero no de entrada. Y con respecto al score, hay múltiples scores también, ¿ya? Como les decía, en el tromboembolismo pulmonar existe el score de Wells, ¿ya? En el infarto o en un dolor torácico de tipo coronario está este score que es el HEART. Entonces, hay múltiples scores, pero la verdad que hay que saber utilizarlo de acuerdo a lo que yo estoy sospechando. Entonces, como mensaje final, la verdad que no es tan fácil hacer un diagnóstico claro de una patología en un primer momento, ¿ya? Probablemente lo que más nos vaya a ayudar, aparte de la anamnesis detallada y el examen físico minucioso, ¿ya? Va a ser principalmente el electrocardiograma, la radiografía de tórax, ¿ya? El ultrasonido, eh, las troponinas, el dímero D, y el escáner de tórax, ¿ya? Pero siempre orientado a lo que yo estoy sospechando o lo que sea más probable en mi paciente. Eso les quería hablar de dolor torácico. Súper, doctor, muy bien.
Muchas gracias por la presentación. Lo tenemos después entonces para la mesa redonda, ¿cierto? Para responder Claro. las dudas que... Bueno, ahora vamos a iniciar inmediatamente con la presentación del doctor Olivares, que nos va a hablar de